This call is now being recorded. Listo, doctor, puede usted empezar. Muy bien, muy buenas tardes. Hoy es 17 de noviembre de 2022. Estamos aquí en el aula virtual del curso Literatura Hispanoamericana del siglo XX, narrativa. Ese es el marco general del curso, la narrativa hispanoamericana del siglo XX, motivo por el cual en las sucesivas clases previas a los exámenes parciales nosotros desarrollamos punto por punto lo que está indicado en el sílabo, y en algunas oportunidades ustedes también trabajaron con el objetivo de leer algunos textos. Hoy que tenemos clases, hay una agenda que tengo aquí a la mano mentalmente, pero que desenvolveré a partir del momento en que los alumnos aparezcan, ingresen a la clase, registren su asistencia y escuchen atentamente, porque en este curso, solo en este curso, hay un problema pendiente al cual quisiera dar una respuesta que de alguna forma solucione, pero ya no en las condiciones iguales, sino en condiciones diferentes. Por eso les pido incorporarse temprano, puntualmente, al horario de clases. Hasta el momento son las 3 y algunos minutos, pero todavía no se ha hecho presente ningún estudiante. Como siempre, en los primeros minutos, antes de anunciar la agenda y lo que trabajaremos hoy día, iré registrando. Es cierto que eso se registra en el aula virtual, pero yo hago mi registro particular, personal, en mi cuaderno, en el que están todas las incidencias del curso. Así que esta asignatura, que tiene un total de 7 alumnos, sin embargo muy pocas veces asisten todos. En todo caso, aquí número del 1 al 7 para anotar los nombres de ustedes, ¿no? Por lo menos que esté el quórum para poder desarrollar la agenda, y dentro del desarrollo de esa agenda referida a este curso, necesitamos que especialmente los estudiantes que están comprometidos en esta situación problemática aparezcan, ¿no? Por lo menos demuestren que están asistiendo puntualmente. Adelante, señor Alvarado Vega. Adelante, Alvarado Vega. Muy bien. Alvarado Vega se caracteriza por su asistencia, y él es uno de los alumnos que ha tenido esta dificultad con respecto al examen parcial. Ahora daremos una alternativa a esos jóvenes. También se hace presente el señor Trujillo Carrasco. Ya he destacado en más de alguna oportunidad que el trabajo de más alto nivel ha sido el del señor Trujillo Carrasco Jagui. Él también está presente, y él sí entregó su examen en la fecha establecida, y asimismo hizo una lectura completa y muy bien desarrollada sobre el
cuento que le tocó analizar, que es justamente tema del traidor y del héroe de Jorge Luis Borges, ¿no? Hemos celebrado verdaderamente la calidad del trabajo y tomando en cuenta a todos los que trabajaron, veo que el trabajo más exhaustivo, más completo, más académico ha sido el del señor Trujillo Carrasco. Hasta el momento tenemos 2 alumnos, un alumno, el señor Trujillo Carrasco, que presentó su examen y lo leyó, y tenemos por otro lado al señor Alvarado Vega, que no presentó su trabajo. En la clase anterior me hizo algunas, me transmitió ciertas inquietudes, entonces en esta clase resolveremos ese problema en el cual están incluidos 4 alumnos, ¿no? 4 alumnos. De esos 4 alumnos ya está presente Alvarado Vega Giuseppe, que habló conmigo en la parte final de la clase anterior. Ya sabemos que él es uno de los que tiene una nota desaprobatoria, y por eso queremos ver una alternativa para que esa nota no sea, prácticamente con esa nota él desaprobaría el curso. Entonces queremos dar una alternativa, pero ya claro, en otras condiciones, ya no en las condiciones normales en que el alumno cumple con entregar el examen en la fecha indicada y luego lo lee, ¿no? No, para el examen final, como ya está establecido en el aula virtual, el autor sobre el cual ustedes trabajarán también un análisis de uno de los relatos de Julio Ramón Ribeiro, autor sobre el cual vamos a hablar hoy día, ¿no? Entonces, mientras esperamos que se agreguen a la asistencia de hoy otros alumnos, quiero indicarles que ustedes en el aula virtual tienen un libro virtual, un libro que ustedes pueden y deben abrir, porque hoy día vamos a trabajar, esta clase y la próxima vamos a trabajar con este libro, ¿no? Este libro se llama Julio Ramón Ribeiro, creador de 2 mundos narrativos, Perú y Europa, y el autor de este libro impreso en 1900, aquí vamos a ver la fecha exacta, este libro impreso en el Fondo Editorial de la Universidad de Lima, se imprimió en el 2020, en el año de la pandemia, se imprimió y se publicó este libro que va a ser la base para trabajar Ribeiro. Sin embargo, quiero decirles que si bien vamos a trabajar con este texto en las 2 primeras clases, mi producción con respecto a Ribeiro es bastante más amplia. Este es mi último libro sobre Ribeiro. Ahí lo tienen ustedes, sáquenlo, pónganlo de tal manera que quizá en cierto momento les indique que lean ustedes alguno de esos relatos. En realidad no es un libro de relatos, sino de análisis de relatos, ¿no? Que es lo que corresponde a un curso en el cual se estudia a un conjunto de narradores de la literatura hispanoamericana. Y sin duda, Julio Ramón Ribeiro es un escritor que pertenece no solo a la literatura peruana, sino también pertenece a la literatura hispanoamericana, mundial, diría yo, porque además de ser leído y estudiado en España, también lo es en Estados Unidos y en algunos otros lugares de Europa, como por ejemplo Francia, donde residió muchos años Julio Ramón Ribeiro,
Y por eso es que escribió relatos ambientados en el Perú y luego también escribió relatos ambientados en Europa. Por eso el libro se llama Julio Ramón Ribeiro, creador de dos mundos narrativos, Perú y Europa, ¿no? Los mundos narrativos están constituidos por el conjunto de los relatos que en un caso están desarrollados en el Perú, en diferentes lugares del Perú, y en la otra parte de este volumen consigno los análisis de relatos que se refieren a sucesos desarrollados en algún lugar de Europa, principalmente Francia, principalmente París, pero hay otros relatos también en los cuales hay referencia a otros lugares europeos. Adelante Torres Canchanya, adelante Torres Canchanya, estamos anotando acá a quienes ingresan. Torres Canchanya, ¿no? Torres Canchanya también está presente y está en el número de personas que sí hicieron su trabajo de examen parcial. Torres Canchanya presentó y tiene una nota en este curso, en el examen parcial. Igual el señor Trujillo Carrasco tiene una nota también de este curso, pero hubo alumnos, 4 alumnos, dentro de los cuales está el señor Alvarado Vega, que no presentaron y menos expusieron sus exámenes parciales. Razón por la cual él y 3 alumnos más, un total de 4, ¿no? Vamos a ver en algún momento, ya que tenemos una asistencia parcial hasta el momento, pero ya iniciaremos, como les decíamos, esta semana, aunque la clase anterior les hemos entregado un material referente a Juan Rulfo, ¿no? Un material referente a Juan Rulfo, importante escritor hispanoamericano. El material que desarrollamos y que ustedes tienen en su aula virtual no fue leído totalmente por mí, como acostumbro hacerlo, pero en todo caso ya tienen ustedes allí. Ahí está Andrea Juárez Antón, Jessica, que también es parte de alguien más. Sí, Minaya Galarza. Ya están presentes 5 de los 7 alumnos que tiene esta asignatura, ¿no? Minaya Galarza sí cumplió con dar su examen y tiene una magnífica nota, de manera que acá le ponemos examen parcial, ¿no? En este momento entonces, en el grupo de alumnos que están en la clase, presentaron su examen el señor Minaya Galarza, la señorita Torres Canchanya y el señor Trujillo Carrasco. Ellos 3 tienen una muy buena nota aprobatoria, pero aquí veo que también está presente el señor Alvarado Vega y la señorita Juárez Antón, que tampoco, lamentablemente, no cumplió con el examen. Entonces,
ni con la exposición. Entonces, de una vez vamos a dar esta opción a los siguientes alumnos. Ojo, Alvarado Vega, Quispe Arque Clisman, que no está presente en este momento, Juárez Antón, que sí está presente, y el señor Wharton Timana William, que tampoco está presente. Pero para los 4 alumnos, para Alvarado Vega, Quispe Arque, Juárez Antón y Wharton Timana, hemos establecido una especie de opción que consiste en que ellos podrán presentar su examen parcial, que no lo presentaron, ¿no? Lo podrán presentar, pero sin duda ya no lo leerán. Y por otra parte, ya la calificación indudablemente será menor, y lamento mucho, ¿no? Pero se ha debido a estos factores extra académicos, se les pondrá una nota menor, ¿no? Pero de todas maneras, como esperamos que los trabajos presentados sean buenos, tendrán una nota probatoria, pero que llegará a un máximo de 15, ¿no? En realidad nosotros podríamos dar ya por zanjado este asunto, pero como algunos de ellos, ¿no? Algunos de ellos tuvieron problemas de diverso tipo, entonces están notificados de este grupo que me acompaña ahora, están notificados Alvarado Vega y Juárez Antón Jessica, para que suban su examen parcial al aula virtual. Ese examen que no cumplieron con presentar ni hacer la respectiva exposición, ¿no? Bien, los demás alumnos están ya con sus notas calificadas. Esa es la opción que estamos dando para no perjudicarlos, porque además veo que siguen asistiendo, ¿no? Lo cual quiere decir que sí tienen interés en aprobar el curso. Por eso se les está dando esta oportunidad. Pero, repito, la nota máxima en esta calificación extraordinaria será de 15. Si el trabajo está maravilloso y merecería un 20, no le pondré 20, le pondré 15. 15 será la nota tope a la que podrán llegar estos 4 alumnos: Alvarado Vega, Quispe Arque, Juárez Antón, Wharton Timana. De hecho, en esta clase, por ejemplo, no están ni Quispe Arque ni Wharton Timana, pero en todo caso también ellos tienen esta opción de subir. Estos 4 alumnos, cuanto antes suben el trabajo al aula virtual, y yo lo califico ya, pero tomando en cuenta que esta medida es una medida generosa, extra académica, no extra académica, sino extraoficial, ¿no? Con el deseo de que ustedes puedan aprobar el curso. Este es un buen grupo, ¿no? Pero por diversas razones, 4 alumnos que siguen esta asignatura no presentaron exámenes. Para ellos hemos dado esta solución de que suban sus exámenes al aula virtual, serán calificados, pero la nota máxima, dadas las circunstancias, será 15, no más. Pero vamos a suponer que todos tienen 15, ya con esa nota podrán, más otras notas que ustedes tienen porque han asistido a las clases del curso, ¿no? Bien, dicho esto, ya entonces está enunciado, y hay 2 alumnos que no están presentes en ese grupo de 4 a los que se les ha dado esta medida, una medida extraoficial, ¿no? No están presentes ni Quispe Arque ni Wharton Timana. El señor Wharton Timana, él sí me dijo: profesor,
yo no voy a poder quizá entregar el examen. Él fue franco, él tenía algún problema personal y me dijo, pero por ejemplo la señorita Juárez Antón no me dijo nada, nada de nada. Sin embargo, también ella se acoge a esta medida supletoria, ¿no?, que reemplaza al examen parcial, ¿no? Pero ¿me está escuchando, señorita Juárez Antón? Sí, profesor. Más bien, muchas gracias por la oportunidad. Ya no le había hablado con su asistente, pero igual de verdad, muchas gracias por representar también el trabajo. Sí, por eso le digo, yo le haré el trabajo, pero ya usted nos pondrá. En todo caso, podrá exponer en algún momento en que yo lo solicite, pues, para que de esa manera compense también esa nota que, bueno, como digo, va a llegar al máximo de 15. Señor Alvarado Vega, ¿usted también me ha escuchado? Sí, profesor. Ya, entonces ya tomamos una medida para ayudarlos a ustedes, ayudarlos, pero claro, haciendo que cumplan con entregar su examen parcial, ¿no? Lo óptimo ha sido presentar y exponer, leer, pero ya no es posible a estas alturas, a estas circunstancias. Lo único que harán es subir los exámenes cuanto antes, ¿no?, para poder ya leerlos y darles una calificación que les permita seguir ustedes, seguir la asignatura hasta el final. Y como ya están ustedes informados, el examen final tratará acerca de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Ribeiro. La clase de hoy tiene que ver precisamente con la obra narrativa, me refiero especialmente a su producción de cuentos, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, que es el autor sobre el cual, ¿no?, ustedes trabajarán un análisis. Ahora, quiero decirles, y ya lo dije, pero lo repito porque algunos han llegado después, ¿no?, que ustedes tienen en el aula virtual, tienen este libro cuya autoría me pertenece, ¿no? Entonces este libro se llama Julio Ramón Ribeiro y tiene un subtítulo que da un alcance acerca del contenido. ¿Quién es Julio Ramón Ribeiro? Según nosotros, y estoy seguro muchas otras personas, es creador de dos mundos narrativos, dos puntos, Perú y Europa. Ya sabemos que ese libro lo tienen ustedes ahí y les ruego manejarlo a partir de ese momento, ¿no? A partir de ese momento. Entonces, mientras ustedes tienen en sus manos, bueno, vamos a analizar el libro, leeremos quizá algo, pero quiero decirles a ustedes que con respecto a Julio Ramón Ribeiro, yo tengo 3 libros publicados, ¿no? 3 libros publicados, se los muestro a ustedes. Este fue mi primer libro sobre la obra cuentística de Julio Ramón Ribeiro. Se publicó en el 2010 por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Y este libro se llama El arte de narrar y el placer de leer. En este libro, después de una introducción acerca del concepto del cuento, del concepto del narrador, he analizado un total de 30 cuentos de Ribeiro. Este libro está, creo que todavía pueden alcanzar, pueden encontrarlo en la feria, en el stand de la Universidad de Lima. Este fue el primer libro, ¿no? Y consistió fundamentalmente en un análisis de nada menos que 30 relatos, ¿no?, de los gallinazos sin plumas, de cuentos de circunstancias y de las botellas y los hombres. Son los 3 libros primeros de Julio Ramón Ribeiro, repito,
Los gallinazos sin plumas, de 1955, Cuento de circunstancias, 1958, y Las botellas y los hombres, de 1964. Estos tres libros, cuyos relatos yo analizo en este libro del año 2010, diríamos que estos son los libros que Ribeiro publicó de manera personal, de manera individual. Los publicó él por su cuenta. Pero como con estos relatos, Los gallinazos sin plumas, Cuento de circunstancias y Las botellas y los hombres, como estos tres libros de cuentos tuvieron un público numeroso que le dio un reconocimiento a Julio Ramón Ribeiro. Hay un libro más que es Tres historias sublevantes, también de 1964. Sin embargo, no los consideré en este libro. Ya veremos dónde los incorporé también. De manera que he analizado una gran cantidad de libros de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Este trabajo es mi segundo libro que se llama Julio Ramón Ribeiro, El mundo de la literatura. Este es más bien un análisis temático, podríamos decir, y es un trabajo bastante amplio, ¿eh? Es un trabajo que tiene más de 250 páginas, y allí lo que hago yo es, diríamos, analizar los cuentos, las novelas, las prosas apátridas, en las que, diríamos, el tema dominante es el de la literatura, ¿no? Este es un libro temático que recorre varios libros de Ribeiro, aunque principalmente los cuentos. Todos los cuentos o demás textos donde Ribeiro hace referencia a la literatura como un mundo. La literatura es un mundo, y ustedes, alumnos de este curso y este profesor, también somos partes de este mundo de la literatura. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos lectores. Y bueno, como ustedes acaban de ver, yo, lector de Julio Ribeiro, además me he convertido en escritor, en crítico literario, con estos tres libros dedicados al análisis de los cuentos, principalmente de Julio Ramón Ribeiro. Entonces, al terminar su libro Tres historias sublevantes, y dado que Julio Ramón Ribeiro se dio cuenta, adelante, quién es el señor Wharton. Al señor Wharton Timana también se hace presente, y él también se beneficia con esta medida que hemos tomado para que los alumnos, ¿dónde está el señor? Ahí está, señor Jesús Wharton, por favor, usted también tiene la posibilidad, se va, entra y se va, no lo sé, no, ahí está, entonces él también tiene la posibilidad de subir su examen parcial para poderlo calificar. Felizmente creo que acá están los cuatro: Alvarado Vega, Juárez Antón y Wharton. Pueden subir su examen, ya no tendrán exposiciones, pero y la nota también será menor, ya no lo calificaremos hasta 20, sino únicamente hasta 15, ¿ya? Eso, señor Wharton, se lo informo a usted en forma personal, porque me dijo, yo tengo ciertos, ciertos asuntos particulares por los cuales no podré entregar el examen en su fecha. Pero como veo que sigue usted asistiendo, así como también Juárez Antón, ¿no?, y Alvarado Vega, entonces se les da esta oportunidad, esta medida extraordinaria para ustedes, incluyendo, por cierto, también
acá hay otro caballero que no, Quispe, ¿no? Que no está presente en este momento. Bueno, entonces vamos a trabajar en esta clase y en la próxima con este libro, que es mi tercer libro. Ustedes lo tienen, por favor, abran el libro para que lo podamos manejar. El propósito de este libro es también el de realizar análisis de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Por eso el subtítulo dice, creador de dos mundos narrativos, Perú y Europa. Como sabemos, desde el punto de vista biográfico, que siempre es importante tomar en cuenta cuando se estudia un autor, como bien saben ustedes, Ribeiro es peruano, nació en 1929 y como la mayoría de los escritores, pues siguió estudios universitarios de Derecho, pero él sentía una gran pasión por la literatura, como espero que ustedes también lo sientan, ¿no? Entonces, después de haber terminado la carrera de Derecho en la Universidad Católica, incluso después de haberse iniciado como un abogado o como un trabajador de un estudio de Derecho, abandonó esa vinculación laboral, profesional con el derecho y se dedicó íntegramente a la literatura en diferentes formas. Se dedicó de lleno a ser escritor y como escritor Julio Ramón Ribeiro ha sido también polifacético, es decir, sus escritos se inscriben, tomando en cuenta el punto de vista de la crítica literaria, sus escritos caben dentro de la especie del cuento, ¿no? Especie o género, como ustedes quieran. Él principalmente es un cuentista. Pero además Julio Ramón Ribeiro también se dedicó a la crítica literaria, a la que yo me dedico. Y prueba de ello es que publicó un libro llamado La Casa Sutil, que es un libro muy valioso de ensayos de crítica literaria, donde, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, con la misma pluma con que escribe los cuentos que ustedes conocen, también con esa misma pluma se dedica a examinar una serie de autores, entre los cuales, por ejemplo, está José María Arguedas. Entonces, Julio Ramón Ribeiro fue cuentista, fue crítico literario, también escribió para el teatro y por último podríamos decir que también hizo una suerte de ensayista o de microensayista, porque tiene un libro que ustedes también conocen que se llama Prosas apátridas. Y por cierto, me estoy olvidando, Julio Ramón Ribeiro también ejerció como novelista. Su primera novela se llamó Los Geniecillos Dominicales, ¿no? La segunda se llamó Crónica de San Gabriel, ¿no? Y la tercera, en este momento he olvidado, Cambio de Guardia, si no me equivoco. Entonces estamos frente a un escritor polifacético que repartió su obra en las diferentes especies que he mencionado: cuento literario, crítica literaria, ensayo, ¿no? Ensayo también, teatro, se ha publicado ya el teatro completo de Julio Ramón Ribeiro, y también novela, ¿no? Y por supuesto también su diario personal que ha sido publicado. Entonces este autor ha sido uno de los que yo más he estudiado en el trayecto de los años, y por eso tengo 3 libros, el último de los cuales es este que ustedes tienen en el aula virtual,
y solicitaré a los alumnos que participen mediante la lectura, ¿no?, de algunas de las partes, que tiene este libro, que repito, es un libro de análisis literario. Este es un libro de crítica literaria sobre Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Bien, voy a leer en primer lugar para que ustedes se vayan. ¿Tienen a la mano el libro? Señor Alvarado, ¿usted tiene a la mano el libro? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, todos también. Torres Canchán ya tiene el libro. Torres Canchán ya tiene el libro. No contesta Torres Canchán ya. Señor... Sí, profesor, sí. Ya, todos tienen entonces. Señor Guardo, ¿tiene a la mano el libro? Sí, también. Muy bien. Señor Trujillo también. Sí, profesor. La señorita Juárez Antón, ¿tiene el libro? Profesor. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y el señor Minaya Galarza también lo tiene? Sí, profesor. Muy bien. Entonces voy a permitirme yo leer la presentación y luego ustedes van a intervenir leyendo algunas páginas de mi libro, ¿no? Esa es la forma en que estamos trabajando con este autor. Entonces yo me voy a permitir leer la presentación, ¿no?, que no es tan extensa, apenas son unas páginas, y luego ya ustedes participarán. Este libro de análisis de los cuentos de Ribeiro, como hemos dicho, tiene dos partes. Una parte dedicada a los cuentos ambientados en el Perú, ¿no? Lo que hago es analizar un conjunto de cuentos que están ambientados, que se desarrollan en el Perú. Ahí ustedes verán en el libro, si van al índice, vamos al índice, pero hay un prólogo de Ricardo González Vigil, un gran crítico literario peruano, el mejor de todos. Él me dedicó un prólogo que ustedes leerán después, ¿no? Así. Entonces, luego, en la primera parte, dice el Perú en los cuentos de Ribeiro. Y allí vienen los cuentos que son de diferentes libros, ¿no? Pero los leeremos con el criterio de ver cómo yo he analizado cada uno de estos relatos. Quiero decirles que yo manejo la narratología, manejo también la semiótica, de tal manera que algunos importantes relatos de este libro están analizados semióticamente. Pero en principio, como crítico literario, yo trato de escribir en un lenguaje accesible al lector. Y en realidad ustedes son lectores especializados, lectores con una formación que les permite entender, ¿ya? Entonces yo leo el prólogo, solo el prólogo, no voy a leer el prólogo, no, voy a la presentación del libro, y luego les diré, como todos tienen el libro a la mano, especialmente van a participar aquellos alumnos que deben examen final, pero esto no tiene examen parcial, esto es solo un complemento, una manera de colaboración de los alumnos que iré señalando. Entonces, en la presentación del libro digo lo siguiente, porque hay cosas que ustedes deben conocer sobre Julio Ramón Ribeiro, principalmente porque cuando se habla de Ribeiro se dice, él es el autor de la palabra del mudo, y esto no es tan exacto. La palabra del mudo es, como diríamos, una especie de título general de los libros de cuentos que él publicó, pero no es un libro específicamente, es el nombre de la colección de Julio Ramón Ribeiro, que ya
a partir de los años 70, decidió publicar sus cuentos en tomos que sean parte de una colección de 4 tomos. Entonces, en el primer tomo incluyó los libros que había publicado en forma independiente, Los gallinazos sin plumas, Cuentos y circunstancias, Las botellas y los hombres y 3 historias sublevantes. Eso los había publicado individualmente, cada uno de estos libros. Pero ya a partir de la aparición o del proyecto de la palabra del mudo, él incorporó en el primer tomo de esta colección, incorporó los libros publicados antes de forma individual, de forma particular, ¿no? Entonces, a partir de la creación de la palabra del mudo como una especie de logo, ¿no? Allí fue publicando también libros con nombres propios, aunque tuvieran el nombre general de la palabra del mudo. Ojo, no se refiere a ningún cuento, a ningún libro de cuentos, sino se refiere a la colección de cuentos, ¿no? Y dentro de esa colección hay bastantes libros. Bueno, voy a leer entonces la presentación que yo escribí para que este libro se publique en el 2020, es decir, en pleno año de la pandemia. En el 2020 se publicó este libro. Leo las páginas, ustedes las tienen, síganme y después de la presentación también podrán hacer algunas preguntas. Digo yo allí en la presentación: el 2019, Julio Ramón Ribeiro habría cumplido 90 años de edad y 25 de su partida física, porque nació en 1929 y falleció en 1994. O sea, es un escritor del siglo XX. Pero, pese a la respectiva distancia temporal transcurrida, el escritor peruano está muy vivo en el recuerdo de los muchos lectores peruanos y extranjeros que ha ido ganando a lo largo de las décadas, por lo menos desde mediados del 50, pues su primer volumen de cuentos apareció e inició su camino en 1955. Con motivo de estos importantes hitos temporales, nos hemos propuesto compartir en este libro que ustedes tienen, Julio Ramón Ribeiro, creador de 2 mundos narrativos, Perú y Europa, una visión global y a la vez selectiva de la producción cuentística de un autor, cuya vigencia casi al término de la segunda década del siglo XXI está fuera de toda duda. Es decir, al día de hoy, 2022, Ribeiro sigue siendo un autor leído y estudiado. Sus cuentos son lo más valioso de su obra literaria, pero el resto de su polifacética creación, novela, teatro, ensayo, crítica literario, microrrelato, crítica literaria, microrrelato, diario personal, epistolario, complementa y enriquece la importancia de Julio Ramón como un gran escritor reconocido a nivel nacional e internacional. Esta popularidad que entusiasma a sus lectores y los lleva a recorrer una y otra vez los memorables cuentos plasmados por la prosa transparente, fluida y polisémica de Ribeiro, también ha incentivado a los críticos peruanos y extranjeros de varias generaciones y de diversas tendencias exegéticas
a profundizar en el conocimiento de las historias realistas y fantásticas que nos ha regalado desde sus primeros libros publicados en la década de los 50, paréntesis, los gallinazos sin plumas y cuentos de circunstancias, cierra paréntesis, hasta los que han aparecido en los siguientes decenios y se han reunido finalmente en la colección La Palabra del Mudo. En este relevante proceso de producción narrativa que ha ido desarrollándose en un contexto a la vez peruano y extranjero, Ribeiro, que desarrolló su vida en el Perú y fuera del país, ha creado mediante el conjunto de sus cuentos dos mundos narrativos que hemos querido diferenciar para una mejor apreciación de la calidad artística, humana y social que distingue a la obra cuentística de este hombre de letras que ha enriquecido la literatura peruana contemporánea. Sin duda, esta capacidad de dar existencia a más de un mundo narrativo no es una característica privativa de nuestro autor, pero él la ha realizado a su manera, paso a paso, como producto de una experiencia vital y artística que lo condujo a intentar comprender más que narrativamente su heterogénea sociedad de origen, a la vez que accedía a una visión más amplia del mundo, basada en su instalación progresiva en el mundo europeo, en especial en Francia, y dentro de este país, en París, una ciudad con la que se identificó como lo hizo con Lima y de modo particular con el distrito de Miraflores. Como hemos señalado, este exitoso proyecto narrativo de Ribeiro surgió paulatinamente y encontró una primera plasmación en Cuentos de Circunstancias, 1958, su segundo libro de relatos en el cual la primera palabra del título subraya la importancia que le concede a esa forma literaria con el cual terminó identificándose plenamente. En este volumen, indicábamos, Ribeiro supo integrar los componentes peculiares de su poética narrativa de modo coherente y totalizador. En el conjunto de los textos, los lectores comprobamos que coexisten los cuentos realistas con los fantásticos, a la vez que las historias se desarrollan algunas en ciudades del Perú o de Europa, pero siempre se trata de un escritor peruano, ¿no? Este modelo, experimentado por primera vez en el citado volumen, es decir, Cuentos y Circunstancias, se repitió con variantes en todos los libros que Ribeiro publicó de 1964 en adelante. Dicho año, por citar una versión del modelo aludido, dio a conocer dos libros dedicados a mostrar ficciones narrativas ambientadas en el Perú. Esos son los libros Tres historias sublevantes y Las botellas y los hombres. Y en la década de los 70, el autor miraflorino y peruano inaugura su serie La Palabra del Mudo 2, 1994, con dos colecciones en las que vuelve a basarse en la duplicidad de los mundos en los que se mueve y comparte esa experiencia vital
y estética con sus lectores. En Los Cautivos, 1972, ese es un libro, nombre de un libro. En Los Cautivos, 1972, reúne los cuentos cuyos respectivos escenarios son europeos. O sea, ese es el primer libro, donde incluye enteramente en todo el libro cuentos ambientados en diferentes lugares de Europa. Y en el próximo mes me nivelo, también de 1972, todas las historias se ambientan en diferentes lugares del Perú, aunque es cierto que Lima es la urbe preferida. En los siguientes libros que integran los varios tomos de la palabra del mudo, Ribeiro consolida la plasmación de los dos mundos, construyendo historias que hacen posible que los lectores viajemos de la mano del respectivo narrador por el Perú o por algunos países europeos, con especial preferencia por Francia y su capital, París. Por ello, en las páginas de nuestro libro, presentamos una selección de análisis de los cuentos que pertenecen a uno y a otro de esos mundos. Siguiendo este derrotero, comenzamos deteniéndonos en un total de 14 cuentos, cuyos personajes se desenvuelven en diferentes escenarios peruanos. Ellos son, comillas, Los Moribundos, otro cuento, Al pie del acantilado, El Chaco, Fénix, Una medalla para Virginia, Un domingo cualquiera, Los predicadores, Sobre los modos de ganar la guerra, El ropero, Los viejos y la muerte, Terra incógnita, El polvo del saber, Alienación, Silvio en el Rosedal y Atiguibas, ¿no? Por otro lado, hemos analizado 12 relatos ambientados en el mundo europeo de varios de los libros, comenzando precisamente con el célebre, comillas, doblaje, que apareció en el ya citado volumen Cuento de Circunstancias. Completan la mirada ribeiriana de Europa los textos, entrecomillados los títulos, El libro en blanco, Bárbara, Los cautivos, Rider y el pisapapeles, La primera nevada, La estación del diablo amarillo, Los españoles, Papeles pintados, Demetrio, La juventud en la otra ribera, El carrusel. La razón de haber elegido examinar mayoritariamente cuentos de Julio Ramón Ribeiros, publicados a partir de 1964, obedece a que en dos anteriores libros nuestros, dedicados al estudio de los célebres cuentos de Ribeiro, hemos investigado los textos editados con anterioridad a dicho año. Así, en Ribeiro, El arte de narrar y El placer de leer, ofrecemos el análisis principalmente narratológico de todos y cada uno de los 30 cuentos de sus 3 primeros libros, con excepción de Historias sublevantes, 1964, cuyo trío de relatos sí han sido abordados en este volumen, ¿no? Este es el primer libro mío sobre Ribeiro, publicado en el 2010,
fue editado por la Universidad de Lima, por su fondo editorial. Seguimos. Del mismo modo, en nuestro segundo libro, dedicado a examinar, al examen de otros cuentos del autor limeño y de otros libros, Julio Ramón Ribeiro, El mundo de la literatura, 2014, desde la perspectiva de lo metaliterario, hemos efectuado un asedio textual a cuentos que figuran en sus colecciones Solo para fumadores y relatos santacrucinos, como también abordamos los geniecillos dominicales, que es novela, ¿no? Prosas apátridas y dichos de Luder. En cuanto a la perspectiva desde la que se ha examinado cada uno de los inagotables y polisémicos textos de Ribeiro, hemos considerado siempre como una premisa pertinente lo que establece en su célebre decálogo. ¿Qué cosa dice Ribeiro? Ribeiro dice, comillas, no hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo, ¿no? Entonces, Ribeiro escribe un cuento donde hay una historia. El lector, que soy yo o cualquiera de ustedes, lee el libro, también puede contarlo, puede resumirlo y luego puede analizarlo, ¿no? Allí reside el valor de los cuentos literarios, ¿no? No hay cuentos sin historia, entonces el cuento se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo y añadiríamos y pueda analizarlo, ¿no? Por ello, nuestros enfoques parten habitualmente de esa licencia que recomienda el maestro del cuento con el propósito de compartir y de comprometer a nuestro lector con la mirada desde la que nos detenemos a contemplar el desarrollo del recorrido narrativo que efectúa la prosa del autor en cada relato. Otra categoría importante que nos orienta en el trabajo de exégesis es la del narrador, ese ser hecho de lenguaje y que posee el don y el poder de insuflar vida a un mundo verbal en el que pululan seres diversos que en el ámbito realista o en el fantástico se ubican en una cierta coordenada espacio-temporal y allí dejan testimonio de sus acciones, ideas, pensamientos, deseos, sentimientos, palabras, actitudes, miedos, esperanzas, y con todo ello y más configuran historias de diverso tipo que los lectores completan con su mente. Claro, la labor del lector es muy importante. El escritor crea el cuento, pero la lectura completa de una u otra manera ese cuento. Un cuento es un cuento pleno cuando ha tenido un narrador, ¿no? Y cuando uno o más lectores han leído y han analizado ese cuento. Entonces ya podemos decir, yo he leído y he analizado a Ribeiro. Cada relato de Ribeiro está construido con tal coherencia artística que la ficción narrativa, cualquiera que sea el mundo representado elegido, constituye una unidad realzada por la prosa, la estructura, las técnicas y otros recursos que muestran el dominio que llegó a alcanzar en el cultivo del cuento este maestro insuperable que siempre se impone por un gratificante knockout a sus agradecidos lectores. Como ustedes tienen ahí el libro, ahí podrán ver que hay un pie de página. En cuanto al enfoque metodológico, nos hemos servido de los conceptos que la narratología pone a disposición de quienes tienen la tarea de intentar construir
un conocimiento válido, pero abierto acerca de los textos literarios, en este caso los insuperables cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Igualmente, el método semiótico greimaciano nos ha sido de utilidad cuando hemos dialogado con relatos ribeirianos que se prestaban a un análisis de este tipo. Hemos empleado estos conceptos, pero al hacerlo nos ha preocupado explicarlos para que nuestros lectores sientan que dicho enfoque los ayuda a captar mejor el sentido del texto examinado, lo que no quita la posibilidad de evaluar el objeto de estudio desde otras ópticas. Y sobre el origen de estas páginas, ellas formaron parte de sendos proyectos de investigación auspiciado por el Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos durante los años 2010 y 2015. Este apoyo hizo posible que pudiera continuar estudiando la producción cuentística de Julio Ramón Ribeiro, cuya tarea había iniciado también como un proyecto en el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, el 2005. O sea que tengo ya más de 10 años, unos 17 años, estudiando a Ribeiro, ¿no? Y luego vienen ya los agradecimientos que ustedes leerán, ¿correcto? Ahora vamos a pasar a la acción, ¿ya? Vamos a abrir el libro en su primera parte, es decir, en aquellos que se refieren a sucesos ambientados en el Perú, ¿ya? Vamos a ver. Sí, bueno, vamos a aprovechar también el contexto que nos rodea, ¿ya? Entonces, como estamos en el año 2022 y en el 2022 se celebra el Campeonato Mundial de Fútbol, que será en un lugar muy lejano, vamos a hablar, o mejor dicho, uno de ustedes va a leer el relato en el cual Ribeiro está ambientado en el Perú, pero también hace referencia a que el personaje que nos cuenta esta historia también ha estado en Europa, ¿no? Entonces esta diferenciación es solamente una diferenciación operativa, ¿ya? Vámonos entonces, busquen ustedes entonces tomando como pretexto que viene el Campeonato Mundial de Fútbol, vamos a leer un cuento en el cual se puede apreciar que a Ribeiro también le gustaba el fútbol, ¿no? Practicaba el fútbol, era hincha del equipo universitario de deportes, asistía al Estadio Nacional de aquellas décadas, no el Estadio Nacional que existe ahora, sino un Estadio Nacional que tenía solamente tribunas, no había baños, ¿no? Entonces calculen ustedes lo difícil que era asistir a un partido. Y en este relato llamado Atiguibas, ¿no? Vemos esta faceta de Ribeiro. Vamos a pedirle, está en la página 157. Yo también me voy a la página 157. Ya. ¿Ubicaron? Atiguibas. Sí, profesor. Ya, correcto. A ver, señor Alvarado, lea usted ese relato llamado Atiguibas. Ok. Como ven, pues, dice, mientras en un relato Anterior. comienza, ¿no? Mientras en un relato anterior ya analizado el ropero, los viejos y la muerte,
el tópico del fútbol ingresa literalmente con fuerza en el segundo tiempo. De las narraciones De la narración. Por el pequeño futbolista logra imponer un resultado que es producto de la patada de mula de Albertito en Aguilivas. Todo el relato, es decir, los 90 minutos, para seguir con el lenguaje futbolístico, giran alrededor del mundo futbolístico. Y podría agregarse que, como en el cuento anterior, también hay un primero y un segundo tiempo. El partido, la acción entre los personajes se juega en la cancha, pero más en las tribunas y en la cancha. El ganador no es el más joven y fuerte, sino el más viejo y astuto. Veamos cómo se desarrolla esta curiosa historia, cuyo título es un vocablo desconocido y que por ello mismo provocó el desarrollo y desenlace de los hechos de un modo curioso y sorprendente. Un narrador en primera persona, aficionado al fútbol desde niño, evoca desde la adultez unos sucesos que establecen como protagonista involuntario a un hombre ya mayor, de tez negra, y a quien dicho narrador conoció de manera indirecta y distante cuando asistía. Siendo puber y en compañía de su hermano, el antiguo Estadio Nacional de Lima, Ribeiro 1994, cuarta página 225, cuando se celebraban memorables partidos de fútbol entre conocidos equipos limeños, con hinchadas muy entusiastas y también encuentros que enfrentan a cuadros peruanos con poderosas escuadras extranjeras, brasileñas, argentinas, uruguayas, que venían especialmente en épocas de verano. El narrador, basándose en su buena memoria y en su conocimiento de los diversos detalles del fútbol y en su condición de hincha del Club Universitario de Deportes, ofrece una valiosa, emotiva y amena recreación de eventos que le tocó vivir por ser asiduo concurrente al Coloso Deportivo, ubicado en una parte céntrica de Lima. Gracias a su fluida prosa de cronista, los lectores nos deleitamos con las jugadas y golpes increíbles. Y goles increíbles. De Lolo Fernández, delantero de la U, y uno de los cracks más legendarios de la época de oro del fútbol peruano, décadas de 1940, 1950 y 1960. Esas evocaciones futbolísticas se tornan más emocionantes porque el narrador sabe recrear la atmósfera de lucha, de contienda, en la que los ídolos de uno y otro equipo exhiben sus mejores recursos para vencer al rival. Y como en la vida real, a veces gana el 11 de Lolo y en otras vence el del goleador argentino o brasileño. Y estas victorias y derrotas se ven matizadas por una voz ronca y extraña que en cualquier momento del partido, pero en especial en los de mayor suspenso, resuena desde diferentes lugares del estadio como una palabra extraña. Con una palabra. Con una palabra extraña y incomprensible. Dicho vocablo es Aguilivas, que el narrador y su hermano oyeron sorprendidos la primera vez, y luego esa especie de grito de guerra se volvió habitual en los encuentros a los que asistían los dos hinchas. Tanto el volumen de la voz como el misterio del significado, fenómenos netamente semióticos, llamaban la atención de los jóvenes personajes. Pero lo más curioso es que no lograban ver ni identificar al autor del pregón,
de reconocerlo devino en un propósito que mantuvo en tensión a ambos durante algún tiempo, hasta que lograron verlo y de este modo comprobaron que era un negro o santo con ciertas características difícilmente olvidables. Durante la etapa que duró el interés por los partidos de fútbol en el estadio, los dos se asumieron u oyeron al sampo en varias oportunidades, de modo que su figura y su voz se quedaron grabadas en la memoria del narrador. Y este recuerdo fue importante para lo que ocurrió más adelante. Lo cierto es que como la vida tiene ciclos y periodos, el que correspondía al de hinchas del fútbol llegó a los dos hermanos. Otras condiciones, inquietudes o intereses, entre ellos el de las mujeres, determinaron que se alejaran del estadio. El narrador en su caso dio un viaje al extranjero y una larga permanencia afuera que se prolongó por unos 20 años. Y aquí concluye una primera gran secuencia del relato que equivale, como ya constituía, como esto lo sucedía, a un primer gran tiempo del partido de la vida que incluyó varios años, en los que el centro de atención de los personajes fue el Estadio Nacional, un único lugar en el que se alternaban las tristezas con las alegrías, y en el que una voz extraña había quedado como un enigma sin resolver. Y la oportunidad de que dicho enigma se resuelva en un sentido favorable o desfavorable se presentó cuando el narrador volvió a su ciudad después de 2 décadas de ausencia y se aventuró a visitar el centro histórico de su urbe para dar un pábulo a la nostalgia acumulada. En esas circunstancias, y sin proponérselo, quiso el azar propiciar un encuentro del otrora entusiasta concurrente al estadio con el recordado sampo adquirido. En los alrededores de una iglesia limeña, ubicada en el famoso Jirón de la Unión, antaño la vía más famosa y elegante de la Lima tradicional, y Ogaño, calle peatonal atestada de ambulantes, campistas, vagos y escaperos. Bien, siga. Pese a que el tiempo ha hecho estragos en el físico del personaje mayor y que éste luce de un modo distinto y se ha convertido en mendigo, el narrador indica que reconoció al antiguo pregonero del estadio y se acercó a él con el fin de repetirle en el oído la famosa y misteriosa palabra y exigirle que le diga el significado de la misma. El interpelado se sorprendió al oír su célebre frase, quiso huir, pero finalmente accedió a atender el pedido de su interlocutor, aunque a cambio exigió dinero. Y como en la época en que se ambientaba la escena, aún las transacciones menores se hacían en dólares, el sambo pidió $20 y el solicitante solo ofreció $5, sobre todo porque carecía de dinero de menos valor y que solo portaba un billete de $100. Ante este impasse, el narrador manifestó su propósito de cambiar dicho billete por otros de menor valor, a fin de dar a su eventual interlocutor la suma pedida, pero en ese momento, Atihibas, sin que aún lo sospeche el otro, mostró su rapidez mental, lo disuadió de su plan de ir a cambiar lejos de donde estaba y lo convenció para ingresar a la sacristía y ser él quien haga la operación. Dentro de la iglesia, el sambo le pidió el billete de $100 y se dirigió solo a otra habitación, mientras el narrador esperaba. Esperaba, hay un punto seguido muy importante.
mas no reaparecía, aquel sospechó que había sido víctima de un timo. En efecto, lo buscó por las cercanías y descubrió que había desaparecido junto al billete que le dio. Alterado por la sorpresa, el narrador solo atinó a gritar la palabra que lo había obsesionado desde su niñez. El grito estentorio espantó a las viejas dobladas en sus reclinatorios, y al salir del templo, desengañado por la estafa, el narrador creyó comprender el sentido de esa palabra cuando me sorprendí diciéndome que ese mulato pendejo me había metido sus anillos. Ribeiro, 1994. Este final es típico en muchos cuentos de nuestro gran escritor. El protagonista de este divertido relato sufre un chasco, es decir, una frustración, una experiencia adversa. Y este modo de concluir con un fracaso o desencuentro es parte de la concepción vital del autor, que se plasma en varias de sus narraciones breves. De otro lado, Atiguibas recrea algunos aspectos de la diversidad sociocultural limeña, en la que coexisten personajes de las varias clases o estratos sociales enfrentados entre sí. En este relato, por ejemplo, el narrador pertenece a los sectores medios de la Lima contemporánea, mientras que el negro Osambo, a quien se identifica con la extraña expresión que pronuncia en el estadio, es parte de los sectores marginales, en los que se conviven los indios, cholos, mestizos que habitan la capital del Perú, que reúne a todas las sangres que forman parte de este heterogéneo país. Si bien predominan los conflictos y peleas entre los individuos que pertenecen a todos estos sectores, y a veces las pugnas se enfrentan a personajes de los mismos grupos, también es posible constatar la existencia de algunas manifestaciones culturales, deportivas o de otro tipo, que propician algún nivel de acercamiento de seres o grupos antagónicos. Una de esas expresiones que suele juntar a quienes están distantes espacial, racial o económicamente es, sin duda, el fútbol, aunque más como espectáculo que como deporte. Eso es lo que comprobamos en Atiguibas. El fútbol profesional practicado por los clubes es un complejo fenómeno que abarca varios niveles: deportivos, sentimentales, económicos, comunicativos, que parece generar en ciertos momentos una suerte de unidad nacional que es muy bien explotada por todos quienes pertenecen al mundo del fútbol: empresarios, dirigentes, futbolistas, medios de comunicación, publicidad, etcétera, etcétera. El relato ya era un deporte y un negocio masivo, pero no había alcanzado el nivel de espectáculo más mediático que forma parte hoy de una organización internacional y que juega con las expectativas, emociones e ilusiones de millones de personas. En ese sentido, el relato de Ribeiro remite a un momento de transición en que la ciudad se moderniza para ser escenario de grandes eventos, en los que equipos de fútbol con jugadores famosos brindan espectáculos para masas que se cuentan por docenas de miles y que generan enormes ganancias económicas para los dueños y organizaciones del negocio del fútbol. Muy bien, muchas gracias, señor Alvarado, aunque
ha debido estar más fluido. Pero en fin, entonces quedamos así. En la próxima reunión tendremos también lecturas como ahora y también habrá comentarios sobre las lecturas que hagamos. Quedamos así. Ya saben también lo que hemos dicho del examen parcial de los alumnos que no rindieron la prueba. Ya saben que pueden subir al aula virtual. Bueno, con estas palabras termino la sesión de hoy. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias. luego, jóvenes. No dejen de asistir, ¿ah? Asistan puntualmente. Hasta luego, profesor. Hasta luego. No, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señor Minaya Rivera.